Pues ya estamos todos en Marcos capítulo 1. Hoy vamos a poder estudiar todo el capítulo 1 de Marcos. Realmente estoy muy emocionado por poder ir por todo el Evangelio de Marcos con la pregunta de ¿quién es Jesús? Hay tantas cosas que la gente está diciendo el día de hoy acerca de Jesús. Hay tantas ideas compitiendo acerca de cómo Jesús es realmente. Pero como dijo uno de los libros que estuve leyendo estos días, espero que encuentres la figura de Jesús digna de tu atención, imprevisible pero confiable, dulce pero poderoso, con autoridad pero humilde, humano pero divino. Te animo a considerar seriamente la importancia de su vida para tu vida. Yo agregaría, te animo a descubrir a este Jesús que es Cordero y León, que no es una sola parte de la historia, sino es una complejidad tan grande el conocer a nuestro Dios, que es majestuoso y grande y santo y todopoderoso, que aún así se ha humillado a hacerse uno de nosotros, que tiene toda autoridad para echar fuera demonios y se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte de cruz y se deja abofetear, insultar y escupir por amor a ti. Es incomprensible la forma en la que Dios se revela a través de la persona de Jesús. Y vamos a ver en Marcos esta revelación tan grande. Y yo quiero que tú realmente ores al Señor y estés leyendo junto con nosotros como una iglesia unida el Evangelio de Marcos y preguntarte: Señor, ¿te conozco? ¿Te conozco realmente? Yo quiero ayudarte a que tengas menos problemas en leer el Evangelio de Marcos. Primeramente, ¿quién es este Marcos? ¿No? ¿Quién fue Marcos? Su nombre real era Juan Marcos. Juan es un nombre hebreo, Marcos un nombre más romano. Juan Marcos llegó a desarrollar una relación personal con los apóstoles por medio de su primo Bernabé. Quizá algunos recuerdan Bernabé, alguien que estuvo siempre con el apóstol Pablo. Bernabé fue un misionero junto a él y en una ocasión Marcos, Bernabé y Pablo estuvieron en un mismo viaje misionero juntos. Pero al parecer Juan Marcos no aguantó mucho la vida misionera, entonces se devolvió a Jerusalén. Varios de aquí han estado en viajes misioneros. Imagínate que uno diga que el viaje misionero dure un mes y a la semana uno de ellos diga: ¿sabes qué? Me voy de vuelta a Estados Unidos porque no me gustó esto. El líder de ese viaje misionero debe decir: ya no va más a otro viaje misionero. Precisamente eso fue lo que pasó con Pablo. A tal punto se produjo este problema entre Pablo y Bernabé que ya después Pablo dijo que no. Les voy a leer lo que sucedió en Hechos 15, 36 al 41. Dice: algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, su primo, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabó por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó junto a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando a las iglesias. Eso es Hechos capítulo 15, la palabra del Señor. Ahora, con el pasar de los años, este problema se resolvió.
no quedó así, ¿verdad? Se resolvió. Juan Marcos se volvió un valioso ayudante del apóstol Pedro. Y esto es importante, que tú entiendas la relación que tiene Juan Marcos con Pedro. En 1 de Pedro 5:13, Pedro le llama mi hijo Marcos. Una persona que estaba tan cercana a él y había desarrollado una relación tan cercana al apóstol Pedro. Pero Pablo no se quedó con una mala impresión de Marcos. Después de 10 años se resolvieron algunas situaciones. Y si tú ves la última carta que escribió Pablo, segunda de Timoteo, dice lo siguiente a Timoteo: recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Entonces Marcos tuvo algunos problemas, siempre estuvo en relación con los apóstoles, principalmente con Pedro después de este problema con Pablo, pero incluso Pablo después le vio con mucha ayuda, una persona muy útil para el ministerio. Ahora, en un libro, el pastor Tim Keller nos dice que el Evangelio de Marcos realmente es como si estuvieras leyendo el Evangelio del apóstol Pedro. Entonces, cuando lees el Evangelio de Marcos, realmente es como si estuvieras leyendo el Evangelio de Pedro. Dice así el libro: la información más temprana e importante proviene de alguien que se llama Papías, obispo de Hierápolis, que dijo que Marcos había sido el secretario y traductor de Pedro. Marcos, secretario y traductor de Pedro, uno de los 12 primeros discípulos o seguidores de Jesús, y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Ese testimonio tiene una importancia especial, porque Papías, esta persona que dijo que tenían esta relación Marcos y Pedro, él conocía al apóstol Juan, era uno de los discípulos del apóstol Juan. De hecho, los eruditos demuestran que Marcos menciona a Pedro más que el resto de los evangelios. Si se examina el libro de Marcos, se puede ver que no hay ningún episodio en el que Pedro no esté presente. Por lo tanto, todo el evangelio de Marcos es casi sin duda el testimonio de lo que Pedro presenció, el testimonio del apóstol Pedro. ¿Cómo entendemos entonces? Ya entendimos quién es el Marcos, entendimos que es el testimonio del apóstol Pedro el que vamos a estar leyendo, pero ¿cómo entendemos qué es, cómo se organiza este libro de Marcos? Hasta ahora yo simplemente quiero ayudarte a que leas la Biblia, que leas el Evangelio de Marcos con entendimiento. Así que yo quiero proveerte aquí un gráfico que prestes mucha atención, porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo para entender el Evangelio de Marcos. Primero, del capítulo 1 al 8, cuando tú lo leas, date cuenta que Marcos nos está mostrando la identidad de Jesús como Rey de todas las cosas. Algo que vemos en Marcos desde el principio, desde el capítulo 1 que escuchamos leído el día de hoy y que vamos a estudiar, es que Jesús rápidamente está demostrando su poder, su autoridad, su reinado, su deidad, en el primer capítulo. De hecho, el primer versículo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Marcos comienza hablando de Jesús como este Rey exaltado, poderoso, con autoridad, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y luego del capítulo 9 al 16 comienza a hablar del propósito que tenía Jesús: la cruz, morir por ti, dar su vida en rescate por muchos. Entonces, antes de entender todo el Evangelio de Marcos, quiero que veas un poquito atrás y ves toda la Biblia
¿Y dónde se encuentra este evangelio? Dios está contando una historia. Y yo quiero que tú te imagines un autor de un libro, un escritor, un narrador, alguien que crea historias en papel. Y que Dios es como este narrador y su papel es toda la creación. Y Él empezó a contar una historia desde el principio, cuando creó todas las cosas. Y de las tinieblas, como organizó y todo era bueno. Y hizo al ser humano a su imagen para glorificarlo. Pero el ser humano, como toda buena historia, las historias tienen un momento de crisis, un problema que surge. Y en la historia que Dios está contando, este problema está en el huerto del Edén, cuando peca Adán y Eva. Y este gran problema que surge en la historia necesita una solución, porque estos hombres, seres humanos, han sido engañados y han sido envenenados por el pecado. ¿Qué sucede en la historia que Dios está contando? Que pasan los años y se ve que el pecado aumenta y los seres humanos rechazan a Dios. ¿Y qué hace este escritor? ¿Qué hace este autor? Él mismo, y escucha bien, Él mismo entra en la historia. Él mismo entra en la historia que está contando. Y por eso, en nuestro capítulo de hoy, el mensaje de hoy se llama Dios irrumpe en la historia. Y esto es lo que vemos en el primer capítulo de Marcos. Dios irrumpe en la historia y hay diversos anuncios acerca de que Dios ha llegado y el reino de Dios está aquí. Lo primero que leemos, y si tú abres tu Biblia en Marcos capítulo 1, lo primero que vemos en el versículo 2 es que Juan el Bautista anuncia la venida de Jesús. Juan el Bautista tiene un mensaje y es de anunciar a este Dios que viene. Y dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, preparen el camino del Señor. Y él está citando a Isaías, el profeta antiguo. En las antiguas profecías que Isaías había dicho que va a haber una voz que clamaba: preparad el camino de Yahvé, el Dios de Israel. Lo cual quiere decir que Dios iba a venir, y él está anunciando que Dios va a irrumpir en la historia y va a venir acá con nosotros, en nuestra sociedad, en este mundo. Las antiguas profecías anuncian que un día Yahvé mismo vendría a liberar, rescatar, sanar a su pueblo y juzgar al impío. Y en las profecías se ven dos contrastes. Dice que cuando venga Yahvé a su pueblo, especialmente a Israel, Él va a ser primero un gran libertador, un sanador, un rey de paz y de bondad. Pero también los profetas dicen que va a ser un temible guerrero divino que va a aplastar a sus enemigos. Entonces vemos estas dos caras de la venida del Señor. Así dice en Isaías: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios, aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder
y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo procede. El Señor Yahvé de Israel llega con recompensas para su pueblo, y salvación y sanidad y libertad. Pero también nos habla de esa venida en la que sus enemigos deben temer. Y esto es lo que dice en el capítulo 59 de Isaías. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de salvación. Se vestirá con ropas de venganza y se envolverá en el manto de sus celos. Este es el justiciero, el guerrero divino, juez de los malvados. Y así se va a ver, dicen los profetas, cuando Dios irrumpa en la historia. Y el anuncio de Juan el Bautista, eso es lo que cita estas profecías. Cuando dice principio del Evangelio, las buenas noticias de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y profetiza y cita el profeta Isaías, está diciendo: el Señor ha venido. Y cuando lees Marcos vas a ver que Él no da muchos detalles. Él se mueve rápido. Él va de una historia a otra. Las historias a veces duran 2 versículos, 3 versículos, y pasa otra historia, y pasa otra historia. ¿Qué es lo que sucede? Imagina a un judío pensando en estas profecías de la venida de Dios. Debió visualizar un gigante, fuerte, radiante, guerrero, justo, bueno, llevando bendición y alegría a su pueblo y juicio y castigo a los malvados. Al principio parece que todas las señales apuntan a eso en Marcos. Vemos que los demonios mismos le temen. No solamente los hombres fuertes, pero aún los demonios mismos tiemblan ante este guerrero divino. De seguro es Él. Marcos nos está diciendo que este guerrero y este libertador ha entrado en la historia. Pero recuerden, como el gráfico dice, esto es parte de Marcos, la primera mitad. Porque Él quiere hacernos entender que la cruz es esencial. Y que Él va a rescatarnos, no por medio de la fuerza, sino por medio de la redención y sacrificio de su propia vida. Pero sí, Él es el guerrero divino. Sí, Él es Yahvé viniendo. Y la forma en la que continúa el relato es como ver una película de acción muy rápida. ¿No? Dios ha irrumpido en medio de la sociedad humana y cuando Jesús llega, cualquier cosa es posible. Todo puede suceder. Dios mismo está entre nosotros. Se hace muy notorio su poder y su autoridad. Te voy a leer algunas partes solamente en el capítulo 1, en la que se hace bien notorio su autoridad, su poder. Todo es posible. Marcos 1:1 dice: el Hijo de Dios. Marcos 1:11, una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo mismo se abre y una voz viene. ¿Qué es esto? Todo es posible cuando llega y nos visita el Señor. Marcos 1:17-18, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Él le manda a unos hombres: síganme, y ellos lo dejan todo y le siguen con esta autoridad que tiene. Marcos 1:23-24, pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ese es el endemoniado. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Su poder y su autoridad temida por los demonios. Marcos 1:30-31. La suegra de Simón Pedro
estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El poder, otra vez todo es posible cuando Dios irrumpe en la historia. Y por último, Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla les dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Eso es el capítulo 1. Y como si fuera una película de acción, todas estas cosas han sucedido. Dios ha irrumpido en la historia y suceden maravillas inexplicables e inimaginables, vistas por estos ojos de Pedro mismo, de los discípulos, incluso de los mismos enfermos. Todo es posible. Todo en Marcos sucede rápido y se centra en la persona de Jesús. Pero incluso quiero que notes, hasta una voz del cielo viene. Se abre el cielo a anunciar la venida del Señor. Y quiero que rápidamente veas esos versículos con atención. El versículo 9 al 13. El bautismo y la tentación de Jesús. Son solo 4 versículos. Fíjate en la conexión que hay entre esta escena y el comienzo de la Biblia en Génesis. Muchas conexiones, y te quiero dejar ver por lo menos 3 conexiones. Primero, mira el Espíritu Santo. En Génesis el Espíritu Santo revolotea sobre las aguas. Así es como dice en hebreo, revolotea. Y esa es una palabra que se usa para describir aves de alguna forma moviéndose. Y de hecho hay unos documentos que se llaman targúmenes, que son traducciones, interpretaciones del Antiguo Testamento al arameo. Y ellos en esos documentos usan la palabra paloma para describir en Génesis capítulo 1 al Espíritu Santo revoloteando. En el bautismo, eso fue en Génesis, el Espíritu revoloteando sobre las aguas. Y en el bautismo vemos en las aguas, cuando sale Jesús, el Espíritu descendiendo. Y fíjate que la palabra ahí no es descendió, es descendiendo constantemente sobre las aguas donde está Jesús. Segundo, nota la conexión que hay entre quién es Dios en Génesis capítulo 1 y quién es Dios en este bautismo de Jesús. En Génesis capítulo 1, Dios, el Padre, está creando. ¿Pero cómo está creando? Por el poder de su palabra, de su verbo. Y el Espíritu Santo está involucrado en la creación. Pero en el bautismo de Jesús vemos el Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Otra vez, la revelación de Dios, de quién es Él, se intensifica aún más. Pero hay una conexión muy importante ahí. Y tercero, la tentación. En Génesis, lo que sucede después de que se completó la creación es la tentación de la serpiente al hombre y a la mujer. Satanás viene a tentarlos y ellos fallan. Adán es el representante de toda la humanidad. Y cuando Adán falló, todos fallamos. Tú fallaste, yo fallé en Adán. Y ahora viene Jesús, Dios mismo hecho hombre, representante de una nueva humanidad, un segundo Adán, de una nueva humanidad. Y viene la tentación. El Espíritu le guía al desierto para ser tentado. Y él no es vencido. De hecho, nuestro texto dice que él fue tentado, dice, y así estuvo por 40 días. Y vemos en Mateo
un poco de esa conversación, esas tentaciones de Satanás. Pero Jesús, como representante, pasó la prueba. Jamás falló. Y ahora la humanidad que está en Él y que Él representa, la nueva humanidad que es los seguidores de Jesús, pueden compartir esa victoria de justicia que Él ha comprado para nosotros. Considera entonces todos esos testimonios de que Jesús ha llegado. Juan el Bautista, de que Jesús es Dios salvándonos, irrumpiendo en la historia humana. Dios mismo desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y tercer testimonio, incluso los demonios dicen en el versículo 24 que Él es el Santo de Dios. Quiero ir terminando haciéndote una pregunta muy sencilla, muy simple. ¿Realmente crees que Él, Jesús, es más que un hombre? Es más que un rabino, un profeta. Es Dios mismo, profetizado por Isaías, viniendo, irrumpiendo en la historia. ¿Cómo está tu fe? ¿Y cómo esa fe es suficientemente real para cambiar la forma en la que tú vives? ¿Y qué tal si tú aún dudas? Y estás aquí y dudas de que Jesús es Dios. Me gusta como un cristiano que fue ateo antes, fue profesor de Oxford, fue escritor muy famoso, es llamado C.S. Lewis, notaba el hecho de que si uno es sincero, o odias y aborreces a Jesús, o le adoras como Dios. Pero no puedes decir: Él es un buen hombre, fue un buen hombre, es un ejemplo de moralidad, es un ejemplo a seguir. No es Dios, pero fue un gran hombre al cual hay que imitar. Y quiero leerte lo que C.S. Lewis dice, porque esa no es una opción. Dice esto: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre Jesús. Dicen: estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Jamás debemos decir tal cosa. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, un loco, al mismo nivel que el hombre que dice que Él es un huevo hervido, dice él. O bien sería un lunático, o sería el diablo mismo del infierno, dice. Debes hacer tu elección: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Puedes encarcelarlo por ser tonto a Jesús, o puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna patraña condescendiente diciendo que es un gran maestro humano. Él no nos dejó esa posibilidad. Ahora bien, me parece obvio que no era un lunático ni un demonio, y en consecuencia, por extraño o aterrador o poco probable que parezca, tenemos que aceptar la idea de que Él era y es Dios. No nos dejó la opción de verlo como un simple hombre con un buen comportamiento. ¿Por qué no nos dejó esa opción? Porque las cosas que dijo, Él clamó ser el Dios Todopoderoso, y Él guió a muchos a creer eso. O Él es el diablo del infierno, como dice Él,
o es un mentiroso y lunático, o es Dios. O lo aborreces, lo escupes y lo crucificas y lo desechas, o te postras ante Él y lo adoras. Pero si somos sinceros con quién realmente fue el Jesús de la Biblia, no podemos decir que fue un buen hombre simplemente. ¿Cuál es tu respuesta entonces? Ese es tu rey y puedes estar en contra de ese rey, o puedes rendirte ante ese rey y seguirle, pero no puedes evitar que Él sea tu rey y tu dueño. Tú le perteneces a Él, Él te creó. Y las profecías dicen que si tú quieres ser su enemigo, puedes conocerle como el guerrero divino Yahvé, viniendo a condenar y a juzgar a los malvados. Si quieres ser su enemigo, si quieres ser su discípulo, puedes rendirte tu vida hoy y adorarle y disfrutar de su salvación. Y puedes tener fe. Él dice: cualquiera que viene a mí, no le echo fuera. Como dijo el antiguo Agustín de Hipona, no hay forma de escapar de Dios. Solamente hay aquellos que corren a la ira de Dios o a la bondad de Dios, pero no puedes escaparte de Dios. Mi ánimo hoy es: corre hacia la bondad de Dios en Jesucristo y su oferta de salvación para ti el día de hoy. Corre hacia ese lugar. Para terminar, quiero darte un resumen del Evangelio de Marcos capítulo 1. El primer capítulo de Marcos introduce la idea más importante del Evangelio de Marcos: que Dios ha entrado de repente en la historia humana. Las antiguas profecías en Isaías anunciaban que un día Yahvé mismo vendría a liberar, rescatar y sanar a su pueblo y juzgar al impío. Dios ha irrumpido en medio de la sociedad humana, y cuando Jesús llega, cualquier cosa es posible. Todo puede suceder. Los enfermos son sanados, los pobres son animados, los demonios son humillados, y el cielo mismo proclama voz de celebración. Yahvé ha descendido, pero no como antes, en espíritu, como nube de fuego, como columna de fuego o nube de gloria. El Dios de Israel ha descendido y vino como hombre Galileo. Le pido a Dios podamos conocerle a Él como es bíblicamente nuestro Dios y Salvador.